queridos que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook y los que se van a ir conectando poco a poco, estamos en esta noche compartiendo con el hermano Javier Morales, un evangelizador católico con ya varios años de trayectoria, transmitiendo a través de las redes sociales diversos temas, tanto de apologética, enseñanza de la iglesia, doctrina de la iglesia, y es por eso que hemos tenido ahora la iniciativa de poder invitarlo para conversar un poquito sobre esos puntos y sobre otra temática referente a la apologética y al ecumenismo que quiero que vayamos aprendiendo todos los que conformamos, los que nos están sintonizando sobre esos temas de la iglesia. Es necesario, hermanos, que todos seamos serios en este tipo de temas, porque hoy en día ha habido como una deformación en cuanto a la enseñanza de diversos o de varios evangelizadores conocidos y no conocidos, ¿verdad? Que están enseñando a veces de una manera equivocada, ¿verdad? Voy a decirlo en esas palabras. Javi, ¿cuánto tiempo tenés ya transmitiendo en las redes sociales? Fíjate, brother, que, bueno, antes que nada, buenas noches a todos los brothers que están conectados a través de tu canal Conciencia Católica. Estoy súper contento, estoy súper emocionado. Fíjate que cuando hay problemas así, como yo que me dedico a evangelizar a través de las redes sociales, yo jamás me presento como un apologista o como un predicador. Soy un proclamador de la palabra de Dios y yo sé que estos problemitas surgen siempre. Siempre surgen y son el pan de cada día para todos aquellos que nos miran en redes sociales. Y sinceramente, si usted mira una transmisión que se mira muy bien, se mira impecable, es porque ya de plano se le ha invertido bastante y porque ya de plano pues Dios siempre está obrando, pero aprecie eso porque sinceramente es un poco difícil. Yo me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes en este canal que yo sé que va a crecer bastante. Conozco a mi brother, las ganas que le echa y pues muchísimas gracias a todos. Yo tengo ya, yo creo que ya voy para más de 4 años transmitiendo a través de las redes sociales y yo comencé transmitiendo con mi celular nada más, brother, a través de Facebook Live. Y yo me ponía en mi carro y por eso les digo que yo no, dicen en mi pueblo, yo no me agüito. Yo, o sea, yo no le saco vuelta a las cosas porque yo comencé mi estudio, era un carro y ahí me ponía atrás de mi volante, ponía el teléfono, brother, y comenzaba a transmitir pues todo lo que yo iba aprendiendo. Decía yo, hay mucha gente que no puede ir a la escuela a estudiar, gente que no ha tenido esa oportunidad o que ya están casados y la vida diaria de aquí en Estados Unidos pues le es difícil o le cuesta trabajo leer la palabra de Dios o ir a una escuela, entre el trabajo, los hijos, llegan a la casa cansados, pues ir a estudiar es muy difícil. Y pues decía yo, ¿cómo le hago yo para que yo sí tengo la oportunidad de leer, de estudiar? ¿Cómo le hago para transmitírselo a ellos de una manera sencilla, con un vocabulario sencillo para que ellos aprendan? Y dije yo, bueno, pues a través de las redes sociales y gracias a Dios ahora ya tenemos casi 5 años ya transmitiendo así, brother, bendito Dios. Qué bueno, bendito sea Dios. De verdad, yo honestamente te digo, Javi, mira, para mí es un trabajo admirable. No sé si recordar, bueno, para los que no saben, ¿verdad? Que seguramente son muchas personas, fuimos compañeros con Javier en la escuela de proclamadores en el 2018, en el primer año. ¿Verdad? Ahí fue donde nos conocimos y ya fue con donde yo me enteré que él ya estaba transmitiendo en las redes. De hecho, él mismo me dijo a mí, en esa ocasión, yo lo recuerdo bien, brother, hazlo, me dijo, y comienza a transmitir tú también. Y entonces en ese momento platicamos que de pronto íbamos a tener una conversación que pues ya por cuestiones de compromiso ya no se pudo, pero él tuvo una iniciativa mucho más temprana de la que otros tienen. Si ustedes pueden ver, los que siguen las transmisiones en las redes, vamos a decir que dentro de la arquidiócesis de Galveston-Houston, a la cual pertenecemos nosotros, pues no sé qué tantos son los que estamos en plataformas de redes sociales, no lo sé, yo creo que no, así como que tantos no son.
Entonces, de hecho, los más conocidos, pues, es Javier. ¿Quién más habrá? Hay otras personas también. Pues el maestro Juan Carlos Moreno, Es cierto, pues, José. maestrazo, ahí está también transmitiendo con grandes enseñanzas. Yo, sinceramente, gente como él, no le llegan a los talones, brother, porque son gente que ellos sí han estudiado bastante y que Sí. realmente conocen y saben lo que están hablando. Ahí está el maestro Juan Carlos. Él tiene su canal también, sí, sí, y no, él anda en otro nivel, por decir así. Él sabe mucho, tiene muy buen material y muy buena enseñanza. Javi, pero mira, en medio de toda esa circunstancia, o sea, ¿qué fue lo que te motivó así? Que dijiste y dijiste, voy a tomar esto porque veo esta necesidad que hay y esta es la motivante que tengo para transmitir en las redes sociales? ¿Qué fue lo que realmente viste en algún momento digamos, como del pasar de la iglesia o de las circunstancias de la iglesia que te haya motivado a iniciar transmitir en las redes sociales? Fíjate, brother, que yo sinceramente miré que, primero que nada, yo viví un retiro espiritual de Sí, sanación. Y yo fui bien raro porque cuando yo viví ese retiro, yo siempre lo digo de esta manera, brother, en el que yo tenía uno de los peores males, y yo no sé si, yo creo que ya no lo tengo, pero tenía uno de los peores males que le puede ocurrir al ser humano. No sí. sentir que es pecador, no sentir que tiene necesidad de Dios. Yo me Interesante. acuerdo que en aquel tiempo, antes de vivir mi retiro, cuando a mí me invitaron a vivir un retiro de sanación interior, yo decía, pero ¿yo para qué voy? ¿A qué voy yo? Yo no fumo, yo no tomo, no soy mal hablado, no tengo problemas matrimoniales. En sí, yo estoy muy bendecido así como estoy. Eso sí, no estaba casado el Señor, yo no estaba casado. Y decía yo, no Mm, necesito que vayan los que andan en drogas, que vayan los que golpean a la mujer, que se está rompiendo su matrimonio, X, lo que tú quieras, pero yo no voy. Y resulta que cuando fui, me descubrí tan o más pecador que todos los demás y salí de ahí lleno del amor de Dios y como un potro desbocado que quería correr y correr y decirle al mundo que Cristo vivía y que era tan real como que lo podías tocar, lo podías palpar. Y yo llegué emocionado a mi casa y yo miraba la gran necesidad porque la iglesia tiene una gran riqueza, es madre y maestra en conocimiento, pero fíjate que cuando yo salí de ese retiro, aparte de salir emocionado, yo tuve dos cosas. Yo cuando tuve mi conversión, también busqué la formación. Y yo soy el típico caso, brother, de todos los papás en Estados Unidos o todo el católico que dice, no se puede. No se puede porque no tengo tiempo, porque fui a trabajar, porque no me da tiempo para llegar y ponerme a irme a la escuela o cosas así. Entonces yo traté de hacer tiempo. Cuando te conocí a ti en Proclamadores, yo sí. traté de hacer tiempo. Estuve el primero y el segundo año. El Ujú, segundo ya no lo terminé por cuestiones de mi trabajo y de mis hijos y de todo lo que tenía las ocupaciones. sí. Pero yo empecé a ver la gran necesidad que había. Y entonces decía yo, no, no es pretexto que yo no pueda ir a la escuela. Lo que tengo que hacer es ponerme a estudiar. Y Sí. empezaba a mirar yo qué enseñaba el magisterio de la iglesia. Y luego decir, y fíjate que en mi familia hay evangélicos. La gente no lo sabe, lo voy a decir aquí en tu canal. Ok. Lo voy a decir porque la gente no lo sabe. El A mí, exclusiva, señores. Escuchen lo que va a decir Javier. sí, sí, claro. Fíjate, brother, que nadie es profeta en su tierra. Pues yo evangelizo a través de las redes sociales, Sí. siempre ando pescando en red, pero lo que me orilló a mí a estudiar, a esforzarme al máximo, es que mi madre es protestante. Wow. Mi madre es protestante, nadie lo sabe. Mi madre es evangélica, es decir, ella ya no profesa la fe católica. Ok. Entonces, cuando yo viví ese retiro y yo salí lleno del amor de Dios y yo quería estar orando, yo quería estar leyendo la palabra de Dios y hablándole a la gente, mi madre, pobrecita, yo creo que ella me miraba como con ojitos de misericordia, así me decía como, ay, mi hijo, bueno, pues
pues ya lo importante es que ya conoces de Dios y aunque estés ahí pues en la iglesia católica, mijo. Y me miraba así, como no queriendo, como dicen en el béisbol, me aventaba las bolitas bajas, me las aventaba por abajo como diciendo, pues, mi madre, yo creo que ella no me quería decir como que yo era un idólatra o que, sí, como que yo era un pagano o que estaba en la gran ramera o cosas así. Sí, sí. Pero llega el momento que tanto te están picando las costillas hasta que tú comienzas a descubrir esa palabra que nadie conoce hasta que la usa y muchos la usamos, es la apologética, la defensa de la fe. Entonces yo comenzaba a hablar con mi madre, brother, y empezaba a darle razón de mi fe. Y cuando entre ellas más me exigía, pues yo más estudiaba para que en la próxima llamada, mi madre está en México, y la próxima llamada que teníamos, pues ya teníamos algo en común y era hablar de Dios. Eso nos unió bastante porque mi madre se dio cuenta por medio de la apologética de que el católico no es el clásico católico que no estudia, brother. No es el clásico católico que no ora, que no ayuna, que es mal hablado, que es fumador, que es tomador, que anda en los bailes. Cuando me empezó a mirar a mí, ya me empezó a mirar con otros ojos ya, cuando ya me miró cómo avanzábamos. Y fíjate que fue tanto el impacto, brother, que comencé yo solo. De toda mi familia, yo solo como un cristiano católico practicante. Y aquí, nada más aquí en Pasadena, llegamos a ser como 30 personas que se acercaron a Cristo Jesús por medio de mi conversión. Y es por eso que todavía no me doblego, brother, porque yo sé que otros me están mirando. Sí, sí, exactamente. No, híjole, eso que acabas de decir sí es nuevo para mí, de verdad. Yo no sabía que tu mamá era profesada ahorita, era de otra denominación religiosa. Ella está en México ahorita. Sí, y de hecho cuando yo hago mis programas, ¿verdad? Mi Híjole. madre sufre de diabetes y ya estaban haciendo las diálisis y ahora no le funcionó, ahora son las hemodiálisis. Yo siempre le pido al pueblo, ore por mi madre, hago un Padre Nuestro por mi madre, un Dios te salve María. Y no sé si mi madre los mire, pero la gente no sabe que mi madre es evangélica. Entonces, yo Híjole. igual profeso mi fe. Acuérdense que 4 deberes tiene el cristiano con la fe. Y es vivir su fe, conocer su fe, enseñar la fe y defender la fe. Así es. Entonces, si no conoce su fe, ¿cómo la va a vivir? Y si no la vive, ¿cómo la va a enseñar? Y si no la enseña, ¿cómo la va a defender? Y yo plasmo mi doctrina católica en cada prédica que doy y mi madre me mira así como, ay, mi hijo, qué bueno que ya no andas en el mundo. Pero Conócete, amor de madre. pues es mi madre, sí, claro. Claro, Y claro. pues yo creo que todos tenemos ese hermano que no quiere dar su brazo a torcer. Y me hablo de hermanos de sangre, ¿verdad? Y Sí, que son evangélicos o algo así, a los cuales amamos. El catecismo de la Iglesia Católica dice que son nuestros hermanos. Entonces, entonces hay que tenerles mucho respeto. Y yo en este caso no tengo un hermano que sea evangélico, tengo a mi madre que es evangélica. Entonces, por eso es que yo, pues le echo ganas, brother, le echo ganas para estudiar. está Bendito Dios. bien. Excelente. No, mira, y justo te quería hacer esta pregunta. Ahorita mencionaste algo sobre esta parte de la apologética que ve interesante. Ahora, aquí viene me parece a mí puede ser una especie de confusión. Vaya, la apologética, para que nos aclares a todos, ¿verdad? La apologética es aprender la fe o defender la fe. Fíjate que esa es una pregunta que es difícil, pero la apologética habla de la defensa de la fe. Correcto. Es la defensa, pero no una apologética agresiva, no una apologética de insulto, no Ujú. una apologética pues, de sobajar a los hermanos no católicos, porque eso ocurre mucho en las redes sociales, Sí, que, que mucha gente, pues, viene a tratar mal a los hermanos no católicos y esa no es defensa de la fe. Santo Tomás de Aquino decía que una verdad dicha con soberbia es inaceptable a la razón, brother. Podrás decir mucho la verdad, pero si lo dices mal, nadie te la va a aceptar y estás perdiendo tu tiempo. es Y pues correcto. obviamente imagínate que a un católico vengan y
y le insulten a nuestra Madre Santísima y luego le quieran leer la Biblia, obviamente ya no va a escuchar nada. Lo mismo pasa con los hermanos evangélicos. Si eres un católico y los tratas mal y después le quieres hablar de la verdad, pues no, ya no entran las palabras. Sí, sí, exactamente. Y eso pasa, y vaya, las personas que siguen, por ejemplo, o que están dentro del grupo de Conciencia Católica de Facebook que tengo yo, habrán podido notar más de alguna vez que yo un par de veces, bueno, 2, 3 veces, siempre he puesto un comentario alusivo a estas personas que está comentando Javier. Yo he encontrado una diversidad de comentarios en Facebook referente a la supuesta apologética, ¿verdad? Y digo supuesta porque eso dejó de ser apologética hace mucho tiempo. Dejó de ser apologética sana hace muchísimo tiempo. Entonces, se ven una serie de insultos, menosprecios, y sin embargo hay gente que hoy en día todavía le gusta mantenerse en ese ritmo del dime que te diré sobre lo que este piensa, pero yo le respondo y le digo protestante burro, protestante necio, protestante ignorante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una clara enseñanza, Javi, dentro del Concilio Vaticano II sobre esto. Yo lo mencionaba la vez pasada, en el Unitatis Reintegratio, justamente sobre qué es lo que nos explica la Iglesia, ¿verdad? El magisterio de la Iglesia, sobre cómo debemos de tratar a los hermanos no católicos, ¿verdad? En tu experiencia, porque he visto dentro de todas las transmisiones que ha hecho o las publicaciones que haces en tus plataformas, siempre sale una persona, ¿verdad? Ya sea un católico de esos acérrimos, ¿verdad? O sale un hermano separado que también más de alguna vez te ha mandado al infierno. Sí, claro. ¿Cómo, piensa o sea, cómo ha sido la reacción, ¿verdad? Porque incomoda, mano, ¿sí o no? No, claro, y más cuando andas en la carne, pues la sangre te hierve Sí. si no haces oración o si te dejas llevar, ¿verdad? Dicen por ahí que palabras necias, oídos sordos, pero sobre todo tratarlos con mucho respeto. Mira, nosotros siempre hablamos, ¿verdad? Hace rato me preguntaste si la apologética era aprender o defender. La apologética es la defensa de la fe, pero ¿quiénes defienden la fe? Pues los que la conocen. ¿Y pues, por qué la conocen? Porque la aprendieron. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Hay gente que no conoce su fe, no la ha aprendido, no la conoce y la quiere defender. ¿Cómo la va a defender? Así no se puede. Fíjense cómo nos encontramos a veces con este tipo de brothers, ¿verdad? Que entran nada más a querer pelear con nosotros en las redes sociales. Y más adelante lo vamos a mirar en ese Concilio Vaticano II, el Unitatis Redintegration, sobre el ecumenismo. Y ahí nos está diciendo, si ustedes se van, por ejemplo, al numeral 4, por allá, voy a parafrasear, nos dice que tenemos que eliminar palabras, juicios, problemas, todo lo que puede entorpecer esa unidad con nuestros hermanos. Y si tú te vas, por ejemplo, y yo lo pongo así de esta manera, en segunda de Timoteo 2:24, nos viene a decir que un servidor del Señor no debe ser peleador. Correcto. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Yo lo tengo por aquí, dice, y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar. Fíjate cómo lo dice, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. En esta versión de Biblia, lo dice así, pero en otra versión, como la Jerusalén lo dice, un servidor del Señor no debe ser peleador. Y luego te dice, tiene que ser buen
pedagogo, quiere decir, tiene que saber enseñar. Una persona que no sabe enseñar podrá hablar bastante, pero nadie le va a entender. Y sobre todo también, no podemos evangelizar solo con nuestras fuerzas. Tenemos que hacer parte al Espíritu Santo que se haga presente, porque tenemos que reconocer, como tú y como yo, brother, que el Señor solo nos paga para sembrar. Así Que es. la semilla crezca y dé frutos, eso se encarga Dios. Entonces, mucha gente quiere meter a sangre y a espada una verdad, y a veces no es así nada más. No hay ayuno, no hay vida sacramental, no hay oración, no hay nada. Y quieren venir y decir, sí, Jesucristo fundó la Iglesia Católica y todos los demás son sectarios herejes. Óyeme, Sí, sí. ¿cómo quieres que la gente te escuche? Fuiste llamado a evangelizar, a ser discípulos. Lo que dice allá en Mateo 28, 19 en adelante, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan es una orden para Así es. todo el bautizado, pero no es cualquier bautizado. Es alguien que conozca su fe, es alguien que la sepa cómo defender. Y a veces, brother, no solo la defendemos con argumentos, sino también con nuestras acciones. ¿Quieres hablarle a una persona que Jesucristo vive en ti, que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, y le das mal testimonio, ni siquiera te has casado, eres mal hablado, eres fumador, nunca lees la Biblia? Sí, correcto. Hay muchas formas de hacer apologética. Es correcto. Y eso ah, es una cuestión tan complicada, de verdad, porque, y lo hablamos, bueno, yo lo mencionaba hace algunos días, eh, que la apologética mal aplicada, ¿verdad? Mal aplicada, nos lleva a un fanatismo que yo lo decía en la transmisión que yo hice la semana pasada, a un fanatismo que por definición es algo irracional. No sé, en la conversación que tuvimos la vez anterior, recuerdo que yo te comentaba ahí sobre en los comentarios de la publicación que hiciste, la palabra en sí, fanatismo, tiene implícito un sentido de irracionalidad, no como muchas veces lo ocupamos hoy en día, porque Javi hizo un comentario referente a un ataque que recibió él sobre el fanatismo, ¿verdad? Ahora, él hacía la pregunta, o él hacía el comentario referente a esto. O sea, si nosotros hoy en día practicáramos tal cual se enseñó tal como los apóstoles primitivos, muchos de nosotros quizás nos consideraran fanáticos, pero un fanatismo quizás malentendido, porque al final no sería fanatismo, porque por definición, como lo estoy diciendo, por definición, ser fanático es algo que no lo razona y te lleva a defender de manera soberbia e ilógica, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que fíjate que yo me refería como, por ejemplo, la palabra fanático no tiene el sentido que realmente es. La gente lo dice fanático cuando para exagera en algo que está haciendo. O, por ejemplo, te llaman fariseo, pero no en el sentido de los fariseos en el tiempo de Jesucristo o del Antiguo Testamento, más bien en los evangelios. Mejor vamos a hablar de los evangelios. Sino que lo dicen fariseo como para decirte que tienes doble moral o como que eres hipócrita. Sí, entonces, y a eso me refería yo con fanático. O sea, si yo me levanto en las mañanas a orar y otro sí lo hace, a ayunar, a estudiar, a visitar al Santísimo, a hacer rosarios, para alguna persona que te mira de lejos, dice, este es un fanático. Este está fanatizado con la religión. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque él no lo hace. Y su vida normal es solo ir el domingo a la misa y pues al miércoles de ceniza y a cantar las mañanitas. Y para eso es algo dentro del estándar normal. Sí, exactamente. Y por ejemplo, si mira a otra persona que sí se esfuerza, que lleva una vida sacramental buena, que trata de esforzarse en este mundo de pecado por ser alguien mejor, pues lo tachan de fanático. Entonces decía, ¿quién puede poner un parámetro de quién es fanático y quién no? Entonces, a eso me refería yo. Si mirábamos nosotros, por ejemplo, a San Francisco de Asís, además te pongo dos ejemplos. Sí. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, imagínate en su tiempo, que allá creo que es Mateo, no sé, no me acuerdo, 3 o 4, donde va al desierto. 4.
el 4, bueno, va y ayuna por 40 días y 40 noches. Cualquiera que lo mire, imagínate que ahorita un hombre te diga, ¿sabes qué? Yo voy a ayunar por 40 días y 40 noches. Pues, ¿estás loco o qué? No aguantan ni el viernes. ¿Cómo vas a ayunar por 40 días y 40 noches? Pues el Señor Claro. lo hizo. El Señor lo hizo. Y aún así, imagínate, a los ojos del mundo lo han de haber visto mal. Como, ¿por qué va a ayunar tanto? Nadie ayuna tanto. Y hoy estaba leyendo la historia de San Jerónimo. San Jerónimo también se fue al desierto. San Jerónimo, para aquellos que no lo conocen, el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 133 nos dice que tenemos que leer las Sagradas Escrituras, porque decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Fue el que tradujo la Biblia del griego al latín. Entonces, por órdenes del Papa San Dámaso I en el año 382. Y él se fue al desierto a orar y a ayunar porque a él se le venían muchos pensamientos. Entonces, cualquiera que lo hubiera conocido, se le venían pensamientos malos. Lo invito a que lea la biografía de San Jerónimo. Lo han de haber visto fanático, brother. Pero él hizo algo más que todos los demás no se atrevieron y por eso es santo ahora, brother. Bendito Dios. Así es, exactamente. No, y la verdad que, fíjate que yo quise tocar ese tema hoy en día porque a mí realmente sí me da preocupación. Sí me da preocupación porque estamos, creo que como lo dije yo en una oportunidad, ha habido como una mala, no sé si no, la palabra no es una mala administración de la apologética, sino una mala utilización de la apologética. Ahora, como decías hace un momento, no se puede hablar de apologética. Vaya, y vamos a contextualizar un poco esto. O sea, ¿qué implica la apologética? La apologética tiene que ver para precisamente dar razones del por qué como católicos tenemos ciertas prácticas. Ahora, no se trata, hermanos queridos que nos ven, no se trata de que vamos a salir y vamos a darle de bibliazos a aquel que piense opuesto a nosotros. No se trata de eso, ¿verdad? Ya lo decía San Pedro en su carta, que hay que dar razones de nuestra fe, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿O qué implica todo esto? Que nosotros, como buenos católicos, ¿verdad? Hoy en día, tenemos la responsabilidad en nuestras manos de conocer nuestra doctrina. No, como lo decía Javier, ¿verdad? No únicamente ser un católico que voy al domingo, si es que voy, no voy a las misas de precepto que no son dominicales, por ejemplo, la misa de San Pedro y San Pablo, la del 1 de enero, la de miércoles, no, la del Viernes Santo, bueno, todas esas festividades, ¿verdad? Que son misas de precepto. Ahora, gente que no va, gente que no comulga, gente que no se confiesa, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Muchos queremos a veces aprender nada más a través de videos de YouTube y nos creemos como muy gallitos y quererle restregar la cara a otro hermano, ¿verdad? Restregarle un versículo bíblico en la cara a otro. Y ahí es donde veo yo que hay un problema y es preocupante porque eso, como mencionabas, no está contribuyendo realmente a mejorar la situación, sino que al contrario, como yo he visto gente que ha puesto en tus comentarios, en tus publicaciones, y como me pusieron a mí una vez en un video de YouTube que yo subí, me pusieron, gente como usted están dividiendo la iglesia, me pusieron a mí. No puedo creerlo, dije yo. Entonces, así es como he visto también que hay gente que se ha tomado la iniciativa de escribirte así. Yo me he fijado la cantidad de cosas que te han puesto. No, pero fíjate que ya cuando andas en estos caminares, brother, pues uno se da cuenta, ¿verdad? Que nunca vas a estar de acuerdo con todos. Por ejemplo, yo, bendito Dios, no, de una vez lo digo y lo aclaro, no es vanagloria. Pues yo ya tengo 5,000 suscriptores, bueno, amigos en Facebook, nada Sí. más en Facebook. Imagínate, brother,
Yo transmito por Facebook, por mi perfil personal y Sí. también por mi página pública, que son como 2,500 ahí suscriptores. Aparte tengo como 6,400 suscriptores en YouTube. Hacen un montón de gente. Que Sí, yo me sí, ponga a escuchar todas las críticas, todo, o darle gusto a cada uno, no se puede, brother. A veces la gente, los que son muy espirituales, odian la apologética. sí, Y los que están en la apologética no quieren a los muy espirituales, que porque no se forman. sí, Y, este, y, exacto. sí, y los carismáticos dicen algunos, no todos, ¿verdad? Que no quieren a los que no son carismáticos, y los que no son carismáticos, los apologistas, no todos también, aclaro, porque luego no salgan con que yo dije cosas que no son, Sí, pues sí. que no quieren a los carismáticos, que porque le están tirando para protestantes, y se hace, o sea, si uno se pone a escuchar, ay, es que aquel hermano, usted es muy duro, hermano, en su predicar, y otro, no, hermano, es que usted es muy suave, usted es muy suavecito. A mí me encanta que me digan mis verdades. Y no, pues nunca, no. Gálatas 1:10, ¿con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Así Si es. quisiéramos quedar bien con los hombres, ya nos seríamos buenos siervos de Cristo. Entonces, la gente es así. La gente a veces piensa que porque está atrás de un teclado, de una pantalla, de un celular, pues tú te vas a hacer a su manera o tienes que aceptar lo que te digan. Las críticas hay que ver de quién vienen. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿qué es una buena crítica? A mí un hermano me dijo, brother, fíjese que a mí me gustaría que usted comenzara sus videos con una oración, me dijo. Y le dije, fíjate, brother, que siempre la hago, pero lo hago en privado. La hago para mí antes de entrar al aire. Dijo, no, es que a mí me gustaría más así. Esas son las críticas que uno escucha. Yo siempre la hago ya al terminar. Sí, Pero lo que son todas las demás que no tienen fundamento, que son muy radicales, que son así, no, esas no las escucho, brother. Y te invito a ti también a que no prestes oídos a gente que viene así. Muchas veces también vienen los hermanos no católicos. Y a mí, de esos me llegan de a montón. sí, ¿Y qué imagino. hago? Lo único que hago es pedir respeto y eso es todo, brother. Sí, sí, me he fijado justamente. No, y me parece buena actitud porque a pesar de las casi maldiciones que te han llegado, que casi te mandan las 10 plagas de Egipto en todo lo que he visto que te han puesto, me parece que has logrado mantener la altura, has logrado mantener digamos, la temple en este sentido. Y pues, pero insisto, yo creo que más de alguna vez, a mí me ha pasado, más de alguna vez sí me he ofendido porque me molesta. Y a veces digo, bueno, al final, hasta mi esposa me dice, o sea, ¿para qué le haces caso a ella? Sí, no, y es verdad, digo yo, pero en el momento como que te calienta, en ese momento digo, "Oh, pues, ya mejor ni le sigo". Y yo sí soy poco, te soy honesto, de andar contestando mil dar respuesta a 1,000 personas, que es un número, ¿verdad? Exagerado, pero soy muy poco. Solo si veo que hay necesidad de poner 2, 3 comentarios hasta ahí, pero de ahí ya empezar a... Porque es de no acabar, es de no acabar. Y la gente a veces te pide que le des argumentos a través de un chat de Facebook, que es imposible, hombre. Hay gente que se presta a eso, pero yo les he dicho, hay gente que yo le he dicho, vaya, mire, pongámonos de acuerdo, hagamos una llamada y con mucho gusto compartamos, pero ya no te responden. O sea, hay gente que quizá a veces también se queda con eso de que solo lo aprendió en un video y ya, ¿verdad? Y con eso se quedó, ¿verdad? Y es lamentable, pero mira, quiero hacerte otra pregunta, Javi. Mira, eh, podríamos decir, partiendo de todo lo que hemos estado hablando, hoy en día, y tomando en consideración todo este contexto que estamos compartiendo, podríamos hacer una división o una clasificación de los católicos de hoy en día. Pues yo creo que sí, pues tendríamos que, ¿no? O sea, en cualquier sentido que lo mires. Si tú dices, bueno, vamos a hacer una división, ahorita estamos hablando de un ecumenismo, entre los que se forman y los que no se forman, sí se puede hacer. Porque Dios así lo hace, o así lo va a hacer. Así dice él que va a llegar el momento en que va a separar a las ovejas de los cabritos. Y Sí, así también pasa aquí. Los que se forman, los que no se forman. Los que defienden y los que no defienden. Los que tienen una vida sacramental y los que no la tienen.
Claro que sí, los que son apasionados y los que no lo son. Pero a veces el sentido apasionado quiere decir que sean bien agresivos. Ajá. Y no. Fíjate que tú, hablando del ecumenismo, hace rato decías tú que incluso tu esposa te decía que a veces pues te molestabas o que ya no le hicieras caso. Eso es común. Por eso es que yo invito a las personas, a los que pues todavía no pueden controlar ese temperamento, que no hagan apologética todavía, pero no de esa manera en debates. Sí. ¿Por qué? Porque pueden caer en que pues lo que hablan de ellos es la carne nada más y se hace el Ujú. problema más grande. Fíjate que esto pasaba, brother, incluso entre los discípulos y entre los apóstoles, y más que nada en los discípulos pasaba esto. Si tú te vas a Hechos capítulo 15, versículo 1, Ujú. se dice que también se discutían y duro, brother, se zarandeaban, se jalaban las patillas. Y eso duele, fíjate cómo lo dice. Dice, llegaron algunos de Judea que leccionaban a los hermanos con estas palabras. Fíjate, eran bien radicales. Dice, Sí. dice, ustedes, dice, no pueden salvarse a no ser que se circunciden, como lo manda Moisés. Ujú. Esto ocasionó bastante perturbación. Y eso es lo que pasa con uno, brother. A uno a veces meten unos temas que le causa bastante perturbación. Dice, así como discusiones, dice, esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones. No quiere decir, como ahorita la actitud que tomamos todos de, ay, no, no le diga nada, vamos a orar por el hermano. Lo que el mundo necesita es mucha oración. No, ellos, los discípulos, no lo tomaban así, se perturbaban y también causaban discusiones, dice, muy violentas. ¿Qué te imaginas tú si yo te digo que se ocasionaban discusiones muy violentas? ¿Qué viene a tu mente, brother? No, porque estaban ahí debatiendo entre lo que era correcto y lo que no era correcto. Claro, y a punto casi ya de llegar a los golpes, o sea, ya Sí, cuando dice que eran discusiones violentas, sí, es que se calentaba el asunto. ¿Va? se calentaba el asunto, dice, había discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Pablo era apóstol, Ujú. Pablo era apóstol y dice que había discusiones muy violentas entre él y Bernabé con otros. En algunas versiones dice que eran fariseos que habían abrazado la fe. Y dice, junto con algunos, dice, al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Fíjate que Pablo no pudo arreglar esa situación. Se armó una legata con ellos y no la pudo arreglar. Tuvo que ir subir a Jerusalén, a donde estaba la iglesia, para ver qué decía la iglesia. Sí. Y fíjate cómo lo dice aquí. Dice, me voy a brincar al 6, dice, entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, fíjate otra vez, Sí. después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo, y ya les da el discurso, les dice que más adelante que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponer más cargas. Pero incluso entre los apóstoles, donde estaba la iglesia en Jerusalén, se calentaban los ánimos, brother. Sí, así es. Imagínate, no podemos decir. Entonces, ¿te imaginas una persona que no tenga la preparación espiritual para llevar un tema que sea complejo, que sea difícil, que incluso entre mismos obispos se ponen a discutir? Pues menos nosotros, brother. No, sí, exactamente. No, no, y es cierto realmente, porque hay que ser honesto. O sea, nosotros no dominamos toda la información. No dominamos toda la información. Y peor, y eso que vamos a decirlo, digamos, si dejando un poco de alardear, no hacer alarde de esto, pero quizás personas, vaya, como tu caso, de pronto personas que nos miran, que han tenido la iniciativa de encaminarse en una preparación, pero de pronto la carne los vence y también no dominamos toda la información. Ahora, ¿por qué en tu experiencia, Javi, o con las personas
o por lo que has visto, vaya, los comentarios que has recibido, ¿cuál podría ser? ¿Verdad? Que es una cosa que honestamente me la pregunto y no sé si estoy en la respuesta correcta. ¿Cuál es la razón del por qué personas que son de una frecuencia a un ministerio, son de, y voy a hacer énfasis en estas personas, no los que no van, no los que no van a la iglesia, sino las personas que tienen frecuencia de asistir a un ministerio parroquial, que van cada semana, por decir así, ahorita que están asistiendo inclusive a las asambleas virtuales. ¿Cuál es la razón del por qué las personas no quieran prepararse en cuestiones de doctrina, en conocer apologética, en leer sobre los documentos de la iglesia que tengan que ver con ecumenismo u otra enseñanza? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues es que entendamos una cosa, brother, que pues la pereza está dura y la pereza, sinceramente, pues nos cala a Sí. todos, y hemos caído en una gran pereza todos por vivir un catolicismo pues de media talla, pues a nuestro ver, a como nosotros lo entendemos. Mira, fíjate que el ecumenismo, cuando salió el Sacrosanto Concilio Vaticano II, fue por el Papa Pablo VI, fue promulgado por él el 21 de noviembre de 1964, brother. Correcto. Entonces, nosotros desde el 64 hasta el 2021 ya teníamos esto del Unitatis Reintegration, sobre el Sí. ecumenismo, sobre el saber, la formación y todo esto, Uh-huh. y no hemos hecho caso. Y hemos caído en una pereza tanto espiritual como también pues de conocimiento. El conocimiento no, la gente, por ejemplo, le cuesta agarrar la Biblia. Le cuesta agarrar la Biblia, le cuesta leer. Muchos dicen, no, pues es que sabes que la verdad es que ya no miro bien. Pues yo siempre les digo, ponga a su hijo que se la lea. Ponga a su hijo o descárguese en YouTube o en alguna página web la Biblia para escucharla. En audio. En audio, sí, claro. O a veces me dicen, es que nomás comienzo a mirarlo, hermano, y me entra un ardor de ojos, dice, me pican los ojos. Y otro, hombre, yo nomás comienzo a leer y me pega un sueño. Y también, y lo mismo pasa en el mundo espiritual a la hora de la oración. A la gente le cuesta orar. ¿Por qué? Porque cuando una persona, haz de cuenta, cuando un atleta, una persona que no es atleta, quiere empezar a hacer ejercicio, al principio le cuesta, pero conforme vaya avanzando, el mismo cuerpo le va a exigir. Si un día das una vuelta al parque o al campo de fútbol, tu cuerpo, si le das por una semana la misma vuelta, te va a exigir la siguiente semana 2 vueltas. Y el mismo cuerpo te va a pedir y luego te va a pedir 3 y luego 4 y 5 y así vas a estar. Lo mismo es con la palabra de Dios. Hemos caído en una gran pereza. Hay un gran relativismo ahorita en la iglesia, brother. Y ahí podemos entrar, volvemos a entrar al tema del fanatismo, en el que la gente, pues hemos caído en un relativismo en el que alguien habla mal de María Santísima y la gente dice, vamos a orar por esa persona para que Dios le dé el entendimiento, en el que todo le dejamos a Dios, todo. Si alguien no aprende, usted lo pone en oración para que él aprenda. Si una persona se va a caer en un agujero y usted mira que se va a caer, no le dice nada, pero lo ora a Dios para que Dios se comunique con él y le diga que no pase por ahí. Entonces, estamos en un tiempo en el que todo le dejamos a Dios, y yo siempre lo he dicho. Si usted quiere que el Señor multiplique los 5 panes y los 2 peces, ¿qué tiene que hacer? Traerlos. Venga y traiga los 5 panes y los 2 peces y el Señor los va a multiplicar. Si usted quiere que Dios convierta el agua en vino, vaya y llene las tinajas y tráigalas. No quiera que el Señor vaya y se las llene y todo. Lo quiere peladito y en la boca. No. Entonces, eso es lo que pasa ahorita, brother. La pereza, el relativismo, y pues la iglesia, sinceramente, sí está siendo sacudida por muchas cosas. Y si la gente no se pone las pilas a estudiar, créeme que los que la pagan son ellos y también sus hijos, porque los niños son lo que aprenden de los padres.
Así es. Entonces, si usted no le enseña a su hijo a orar cuando se sienta en la mesa, a dar gracias por sus alimentos, su niño no lo va a hacer. Y cuando su niño crezca y tenga su matrimonio, muy probablemente si no conoce de Dios, si nadie le enseña de Dios, tampoco lo va a hacer, ni los hijos de sus hijos. Entonces, esa es una de las cosas. Y otra cosa, si usted no le enseña de Dios a sus niños, va a venir un evangélico y él sí se va a sentar con él sí va a hablar con él, sí le va a dar consejos. Si usted nunca le ha abierto una Biblia a su niño, a sus hijos, a su hermano, a su mamá, a su papá, otro sí lo va a hacer. Y después va a andar arrepentido, va a decir, ay, mi hermano anda con los testigos de Jehová y ya no viene para acá con nosotros. Yo siempre lo digo, cuando alguien se va de la iglesia, es porque nunca ha habido un buen católico que le hable con el amor de Dios y que le muestre con las escrituras lo que realmente enseña la iglesia. Y eso es importante. Hemos caído en relativismo, brother, en un Sí, cansancio espiritual duro. sí, eso es bien cierto. Yo estoy de acuerdo con eso también, fíjate, porque hay que reconocer algo. Me parece que esto sería injusto no reconocerlo. Los hermanos separados, los hermanos no católicos, tienen muy buenas estrategias. Voy a utilizar ese término, muy buenas estrategias para poder atraerte. ¿Verdad? Para poder atraer a una persona que está en una situación bastante en la cuerda floja. Entonces, tienen y saben aprovechar los momentos, pero hay que reconocer esto, que sea buena o mala intención, ¿verdad? Sin que se den cuenta, pero estas personas tienen las agallas de poder hablarle de Dios a alguien. Y eso sí es de reconocerlo, porque como yo he oído desde hace mucho que vengo oyendo esto, porque el católico no tiene el valor de poder hacerlo. Y eso yo lo escucho desde que yo era pequeño, desde que yo era pequeño. Me acuerdo que se escuchaba esto que te acabo de decir. El católico, ¿verdad? Siempre, desde que yo tengo uso de razón, se le ha caracterizado como una persona cobarde que no se atreve a ir a evangelizar. Así como se le ven, ¿verdad? Por utilizar un término así que digamos como que le entre el miedo de querer hablar de la palabra de Dios. Sí, es un mal que nos ha costado, pero sí bastante. Yo siempre lo he dicho. Le hago la pregunta a la gente, ¿quién creen ustedes que está engrosando las filas de los hermanos separados en sus iglesias? ¿Musulmanes, judíos o cristianos católicos? Y pues la respuesta es obvia, cristianos católicos. Y después ocurre la misma cantaleta de siempre. Ya cuando se van de la iglesia, pues comienzan a decir, cuando yo era católico fumaba, cuando yo era católico tomaba, cuando yo era católico le pegaba a mi mujer, cuando era católico nadie me enseñaba la Biblia. Ahora, gracias a Dios que vino un hermano, porque a mí no me evangelizó un católico, vino un hermano y con él conocí la luz y gloria al Señor, aleluya, ahora ya no estoy en la oscuridad. Y comienzan a hablar pestes, pero créame, como por ejemplo en estos tiempos de pandemia, pues usted no se formó porque no quería, porque el catecismo está facilito. Usted lo lee y ahí lo lleva a otra carta para que usted, otra carta magisterial, alguna encíclica, para que usted vaya agarrando esa doctrina de la iglesia. También tiene una Biblia a la mano, pero es como yo siempre lo digo, hay ejemplos, y lo voy a decir, ¿verdad? Con esta analogía, espero que nadie se me moleste. Es como decirle a un gordo, a una persona obesa, a veces depende de nosotros, porque es como decirle a una persona obesa, oh, si quieres bajar de peso, haz dieta y haz ejercicio. No, pues eso yo ya lo sé. Yo ya lo sé que con dieta y ejercicio voy a bajar de peso. Así es. El problema es hacerlo. Sí. Este es el problema. La decisión. La decisión, claro, la decisión es de cada quien. A usted nadie le va a estar cuidando sus comidas, ni si hace ejercicio o no hace ejercicio, si toma agua o no toma agua. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Sí. Usted no quiere agarrar la Biblia, si la Biblia la usa para poner un florero encima o le pone una carpetita de esas que tejen encima
o la tiene como adorno en su altar para que el que entre mire que tiene Biblia. Pero si no la usa, eso depende de usted. La Biblia es como en los casados. En su alcoba solamente usted y su pareja saben lo que hace en la puerta cerrada. Lo mismo pasa con su Biblia. Así es. Nadie se da cuenta, solamente usted. Si usted no la abre, no va a aprender. Yo voy a decir otra cosa aquí en tu canal, brother. Ok. Porque la gente piensa que a los que proclamamos la palabra en redes sociales, nos encanta leer la Biblia, que es una delicia la palabra de Dios, que llegamos y, ay, ojalá salga de trabajar para irme directo a leer la Biblia. Uy, me encanta, ojalá yo no vaya a trabajar para pasarme todo el día en el Santísimo. Sí, sí, sí. No, las cosas no son así. Sí, sí. Pero la palabra de Dios dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Así Por es. supuesto que la carne tiende al pecado, a la flojera, a la holgazanería, pero el espíritu te dice, no, lo correcto es que abras la Biblia y te pongas a leer. Ay, pero es que me pican los ojos. Ábrala y póngase a leerla. El Señor lo va a socorrer. No se preocupe, pero si sucumbe, dijo el Señor, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Sí, Si usted no exactamente. lee 15 minutos, pues sí le va a costar bastante. Pero si usted dice, no, ¿sabes qué? Aunque me piquen los ojos, yo voy a leer. Aunque me entre un sueño, voy a leer. Es más, voy a leer la Biblia caminando, atrás de mi patio. Ahí me voy a poner a leer la Biblia. Y va a ver que no le va a dar sueño. Si le da sueño de hacer el rosario, hágalo caminando. Vayas al parque, caminando, mire, va contando. Y fácil. Busque su forma. A nosotros los evangelizadores también nos cuesta bastante, ¿sabe? Yo soy papá de 4 hijos y también tengo un trabajo y como quiera yo tengo que venir, leer, estudiar para venir a traerle al pueblo algo y siempre le pido a Dios que me dé siempre una palabra fresca en mi boca, que la ponga ahí él para transmitírsela al pueblo. Pero no creo que me gusta porque también cuando uno predica, uno se encuentra con cosas que también se tiene que predicar uno mismo. Exactamente. Entonces, después uno dice, Señor, ¿realmente me vas a respaldar si ando de hipócrita? Si realmente no es verdad lo que estoy diciendo y nada más le estoy poniendo cargas al pueblo y ni yo tampoco lo hago. Entonces, cuando una persona comienza, predica, pero no vive el evangelio, pues cuesta. Entonces, por eso decía el libro de Ezequiel, allá, no sé, parece que era capítulo 3 o el 33, donde decía que abrieras tu boca y te comieras ese rollo y que al principio les sabía dulce como la miel en la boca, pero luego como hiel. Comer la palabra de Dios no es fácil. Entonces, para nosotros no es fácil. No sé que no piense que porque nosotros evangelizamos, uy, nos disfrutamos la palabra de Dios. No, nos cala también y nos da pereza también. Así es, sí. Bueno, qué bueno que lo dijiste, la verdad, porque yo creo que, mira, yo realmente, como sabrás, yo soy más nuevo en este asunto de las redes. Y yo lo comentaba con unas personas un día de estos y les decía que, que el canal va subiendo poco a poco de suscriptores para la gloria de Dios, ¿verdad? Ahí va, a la gente de alguna manera le ha parecido bien el material, ok, está bien. Ahora, siempre, como la pregunta que te decía al principio, siempre hay una motivante para poder transmitir. Hay realmente, en mi caso particular, también vi pues la necesidad de poder transmitir algo y tratar de equilibrar un poco entre la parte espiritual y la parte, digamos, como de enseñanza, un poquito más así. Entonces, pero he visto, por ejemplo, que en algunos casos hay algunas personas en las redes que se quedan o en un extremo o en el otro, ¿verdad? Que se quedan, y tal cual lo estaba diciendo hace un momento, llegamos a un punto en donde los que se dedican a enseñar un poco más de la parte doctrinal,
ya ven un poquito de menos a los que se quedan en la parte espiritual. Y los que están en la parte espiritual ya miran de soberbios a los que están en la parte, las que están enseñando un poco más de doctrina. Entonces, yo he visto realmente ese punto. Es difícil realmente equilibrar las dos cosas. O sea, o están en un lado o están en el otro, porque a mi punto de vista, mantener el equilibrio de ambas cosas sí está difícil, principalmente si lo vas a transmitir, ¿verdad? Porque como lo estás diciendo, ¿verdad? A veces ni siquiera nosotros mismos, o sea, ni siquiera a veces nosotros hemos aplicado algo que quizás vamos a enseñar. No sé realmente si has tenido algún sentimiento de esto también. No, pues claro, por supuesto que sí. Yo mismo a veces me descubro que he descuidado mi parte espiritual bastante por dedicarme nada más. Por ejemplo, a veces sí me pasa, bro, del que llego aquí y, por ejemplo, agarro el catecismo y me agarro a leerlo, a leerlo, a leerlo y no oré. ¿Me entiendes? Como, Sí, 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 claro. o a veces digo, ay, no voy a leer, nomás voy a orar al Señor y es todo. Y como que ya a veces me nace más orar que leer. Y mira, esto es totalmente normal, brother. Es totalmente normal en todos. Pero tenemos que saber reconocer el problema. Eso le pasó a los apóstoles. Lo que usted quiera decirme, o lo que usted le quiere decir al hermano Luis, o a quien quiera, usted mismo reconózcase. A veces descuidamos una cosa por hacer la otra. Todos, la palabra de Dios no miente y es eterna. Mire cómo pasó, cómo los apóstoles por andar haciendo trabajos, servicio a la comunidad, andarle echando ganas, servirle a Dios en el prójimo, comenzaron a descuidar la palabra de Dios. Y eso no era correcto. Ellos se dieron cuenta y mire cómo surgió el problema. Lo voy a dejar que la palabra de Dios se lo explique, que le cuente qué pasó. Imagínese la escena, los apóstoles, hay mucha gente, ellos se ponen a servir, a trabajar y de repente se dan cuenta porque alguien se molestó entre el pueblo y les dijo, hey, no nos estás tratando bien. Y entonces ellos se dieron cuenta que algo estaban descuidando. Mire cómo lo dice así. Dice, por aquellos días, estoy hablando, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1. Dice, por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Escuchen, cuando se quejaron los helenistas contra los hebreos, o sea, que eran los apóstoles, ellos se dieron cuenta y dice aquí, los 12 reunieron la asamblea. ¿Quiénes eran los 12? Los apóstoles. Dice, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, escuchen, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. ¿Escuchó? Y si usted se fija, por ejemplo, yo ahora que me tocó rifar las Biblias, me quedé ya nada más con una latinoamericana. En la latinoamericana, palabra de Dios se lo ponen con P mayúscula. Palabra con P mayúscula. Y dice, no es correcto que descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Y escuchen, el versículo 3. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea. Escuche, el 4. Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Los dos, oración y ministerio de la palabra. Por eso escogieron a otras personas para que hagan eso. ¿Y qué sucede? Que allí escogieron a 7 diáconos, entre ellos a Esteban, primera mártir. Entonces, es importante que no descuidemos las dos, que también como los apóstoles no se hubieran dado cuenta si los helenistas no dicen, hey, nos están tratando mal a nuestras mujeres, a nuestras viudas. ¿Y qué dicen? No, pues los 12 luego reunieron a los discípulos. Hey, no estamos haciendo las cosas bien, estamos descuidando la palabra de Dios. Así también yo le invito a que usted reconozca cuando ya anda más, nada más danzando, nada más cantando, nada más
hablando en lenguas y que el Espíritu Santo se mueve en usted y todo eso, pero no toca la palabra de Dios para nada, cuidado. Cuidado. Nosotros los católicos somos trinos, porque creemos en la Santísima Trinidad, pero también trinos en la enseñanza, Biblia, tradición y magisterio. Así es de que si nada más gana para un solo lado, cuidado. Pero sí, a todos nos pasa, brother. Sí, y exactamente. Y justamente te hago te hacía ese comentario, ¿verdad? Porque a veces he escuchado yo de otras personas también que siempre, no recuerdo, alguien me dijo hace algún tiempo, ya hace un tiempecito atrás, me hizo un comentario referente a que fulano de tal, ese no es evangelizador, ¿verdad? Con el tiempo, ya no me acuerdo quién fue, bueno, con el tiempo, yo me quedé dando vueltas esa idea que él me dijo. A veces nosotros, entre los mismos católicos, ¿verdad? Entre los mismos católicos, a mi punto de vista, nosotros hacemos como juicios de quién sí es y quién no es, quién sí hace y quién no hace. Pero yo creo que, por ejemplo, entre los evangelizadores, hay algunos que se dedican, y tal cual esta cita que vos has tomado en cuenta es la más correcta. Hay algunos evangelizadores, por ejemplo, que son más querigmáticos, ¿verdad? Que se dedican a eso, y ese es su campo de trabajo, ¿verdad? Ahora, hay otros tipos de personas, de evangelizadores, que se dedican más a la parte doctrinal, por decir en ese sentido, ¿verdad? Pero ahí en donde me parece que quizá se genera un cierto desequilibrio, ¿verdad? Pero aunque cada quien está trabajando donde le toca estar, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios también, de que de la iglesia, pues hay maestros, hay... y la verdad, se me olvidó ahorita las palabras, ¿cómo dice la palabra de Dios? Pero cada quien está trabajando en su área. Pero me parece que siempre debería haber como una especie de equilibrio tanto en enseñanza como en espiritualidad al momento de compartir. Pero que, vaya, te pongo el ejemplo y volviendo un poquito a lo que estábamos hablando al principio. ¿A mí de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí, ¿verdad? Personalmente? ¿De qué me sirve a mí estar, como lo hacen algunos, estar enseñando un montón de apologética, man? Montón. Si al final yo no voy a exhortar a la gente a que esto le va a servir a la santidad, o le va a servir a que conozca más a Dios, o a que sea más parecido a Jesús, o sea, me explico. Entonces, toda la enseñanza de la iglesia, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, cuando leemos el Catecismo, nos podemos dar cuenta que siempre la esencia de esto va enfocado en conocer a Cristo y encaminar a la santidad. Esa es la percepción que yo he tenido. No sé si en algunas lecturas que has tenido has podido identificar eso también. No, claro, es que, fíjate que sí, por supuesto, el ecumenismo cuando tú buscas la palabra ecumenismo, en internet, en San Google, dicen todos, ahí te habla que es el organismo, o te dice que el ecumenismo es el organismo que se encarga de la unidad entre las iglesias cristianas, o la unidad entre los cristianos, es lo que se encarga de, para eso es el ecumenismo. Y pues, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, pues es muy cierto. El ecumenismo es ir y evangelizar a los hermanos para que regresen. Correcto. Eso es el ecumenismo. El ecumenismo no es nosotros vámonos con ellos. Y a San Pablo le pasaba mucho, brother. Déjame ver si lo tengo por aquí. San Pablo, él tenía que hacer el ecumenismo, él tenía que defender su fe, pero como tú dices, todo lo que es el magisterio te quiere llevar a la santidad.
Así Te es. quiere llevar a acercarte a Cristo, te quiere llevar a vivir con Dios, a estar en la gloria de Dios. Para eso es el ecumenismo, para que regreses a la iglesia de Cristo. Pues a San Pablo le pasaba mucho eso, brother. San Pablo era una de las personas que practicaba un buen ecumenismo, pero de los buenos, buenos. Fíjate que él era de los que no, él sí era católico, no como algunos que decimos que somos católicos. Hace rato tú decías que como que el católico le da miedo de ir a evangelizar, de ir a hablar, de ir a decir. Pues San Pablo sí era de esos católicos que a ti te gustan, porque fíjate que él iba y buscaba a los judíos en donde ellos estaban adorando en los sábados, en las sinagogas, brother. Pero fíjate, todo eso que tú dijiste de que el magisterio, las cartas, todo eso nos llevan a la santidad o a conocer a Cristo, San Pablo lo tenía bien, bien cierto y es exactamente como piensas tú. Mira cómo lo dice. Dice aquí, Pablo y Silas, 17.1, Hechos 17.1. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Las interpretaba y les mostraba que el Mesías debía de padecer y de resucitar entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Ahora, fíjate, si nosotros nos ponemos a pensar, sinceramente, Pablo les hablaba de Cristo, a Sí. eso iba para allá. Los judíos era el pueblo de Dios. Toda la razón de que Cristo vino era por el pueblo judío, era el pueblo escogido de Dios. Nosotros fuimos injertados, fuimos adoptados. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Yendo a buscar a los judíos. Dijeras tú, ¿estaban fumando? ¿Estaban tomando? ¿Estaban adorando dioses paganos? ¿Al Baales o algo así? No, no. Estaban adorando a Dios en una sinagoga en un sábado. Así es. ¿Qué necesidad tenía un cristiano de venir a hablarle a un judío? Y dice que por 3 sábados ese sí era católico, era de los duros, de los que sí, no. Este sábado no me entendió, el siguiente sábado voy. Y la palabra dice, discutía con las escrituras y le mostraba quién era Cristo. Eso es importante sobre el ecumenismo, acercarlos a Cristo. ¿Por qué nos acercamos a Cristo? El Unitatis Reintegration, desde el numeral 1, Luis. El numeral 1 nos viene a decir que una es la iglesia fundada por Jesucristo. Así es. Una sola, aun cuando sean muchas las que dicen que las que se presentan como herencia de Cristo, dicen que no es así. Solamente es una. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Que ellos regresen. Pero ahorita en estos tiempos, Luis, en lugar de nosotros ir a evangelizar a los hermanos para que ellos regresen a la iglesia de Cristo, para que entiendan la fe y que sepan que esta es la iglesia que realmente fundó Jesucristo, lo que hacemos es irnos con ellos y decir, esto es ecumenismo. Allá se van al culto, allá andan danzando con los hermanos pentecostales y andan allá y dicen, es que esto es ecumenismo. Ecumenismo es, vámonos todos para el culto. No, es que no han leído el documento, por eso se le da un mal sentido del ecumenismo. Y efectivamente es todo lo que hacemos nosotros es acercar al pueblo de Dios a Cristo. Para eso es la apologética. Si no te acerca a Cristo, no tiene sentido. Sí, y es por eso, exactamente, es que esa es la perspectiva más correcta en mi punto de vista. Yo creo que no, o sea, no podríamos tener la solvencia moral de poder pararnos enfrente y hablar de un tema de apologética, ¿verdad? Si ni siquiera nosotros mismos a veces, hay muchos realmente que ni siquiera están convencidos de lo que están diciendo. En primer lugar, hay que estar claro de esto, justo como lo dijiste hace un momento. O sea, Cristo
funda una iglesia. Y la palabra de Dios es clara y hay ejemplos en el Antiguo Testamento que hablan y dan los símbolos de que la iglesia es necesaria para la salvación, ¿verdad? Pero el catecismo dice también, y ampliemos un poquito sobre esto, el catecismo habla también que fuera de la iglesia católica no hay salvación, lo dice el catecismo, el cual ha sido un tema de discusión también y de malas interpretaciones por algunos que piensan, ¿verdad? Que piensan, por no leer todo el numeral o los numerales subsiguientes, se enfocan en que aquel que se salió, nada más por el hecho de haberse salido, o sea, cual sea la circunstancia, es un hijo de Satanás. Muchos lo ven de esa manera, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces, para que las personas que nos ven, Javi, cuál sería la interpretación, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que enseña la iglesia, nos quiere decir este numeral. Bueno, yo creo que tú estás hablando, por ejemplo, del 817 del Catecismo y del numeral 14 del Lumen Gentium. Si yo me busco, déjame ver, a ver si lo encuentro por aquí, a ver si no me equivoco, en ese numeral 817. Es el 846, justamente. 846, ok, perdón. ¿Ya lo tienes tú ahí? Lo tengo aquí. Dice, Sí. vamos a ver, lo leo si querés. No, léelo tú, ya lo tienes ahí. Dice, fuera de la iglesia no hay salvación, dice aquí. Dice, 8:46, hermanos queridos que nos ven. Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la iglesia que es su cuerpo. Vamos a ver lo que sigue aquí. Hay unos, en la versión de catecismo que tengo yo, sigue un párrafo, ¿verdad? Con letras más pequeñas. Dice, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación, lo que estábamos mencionando hace un momento. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, escuchen bien esto, este es el punto donde muchos no quieren leer. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. 847. Esta afirmación, aquí viene, esta afirmación no se refiere, escuche, no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Ahí está, no conocen a Cristo y a su iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Vaya, por ejemplo, hermanos separados, por ejemplo, que no nacieron, o sea, bueno, de hecho, lo voy a decir de otro lado, que nacieron ya dentro de una denominación no católica, ¿verdad? ¿Tiene o no tiene posibilidad de poder salvarse? ¿Me preguntas a mí? ¿Sí? No, claro, por supuesto que sí. Exactamente, ajá. Por supuesto que sí. Ese numeral que tú leíste también está en el Lumen Gentium del Sacrosanto Concilio Vaticano II. Pero fíjate, lo que nosotros no entendemos, y esa es una forma radical de entender las cosas, y yo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Y hasta ponen un título ahí. Sin la Iglesia Católica no hay salvación. Bueno,
muchas veces son verdades a medias porque eso no es lo que enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Yo quiero leer el 818. Dice así: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Así es. Por la fe en el bautismo, se han incorporado al cuerpo de Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Así mismo ¿Se es. salvan o no se salvan? El 819. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica, como son la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de la gracia y de verdad que es Cristo, y que Cristo ha confiado en la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen a la unidad católica. Es decir, muchas de las cosas, muchos de los elementos, como por ejemplo el bautismo, ¿de dónde viene? Pues de la Iglesia Católica. Eso es una de las cosas. La palabra de Dios, ¿de dónde viene? De la Iglesia Católica. Muchas de las enseñanzas vienen de la Iglesia Católica, solamente pues que protestan. Ese es el punto. Pero me decía un hermano teólogo muy, muy bueno, me decía, es que Javier, está bien difícil, me dice, fíjate, ¿quién en su pleno juicio? Me dice, ¿quién en su pleno juicio, sabiendo realmente, sin mentir, sabiendo realmente y en plenitud que esta es la Iglesia de Cristo, dice, no, yo no voy a una secta? ¿Quién? O sea, tendría que ser muy aferrado. Sí, claro. Que por orgullo, por coraje, decir, sí, sí sé que es la Iglesia de Cristo y que en el pan eucarístico está Cristo, presencia real eucarística, pero aún así no lo quiero y yo me voy. Pues yo creo que todos, la mayoría que se va es por ignorancia. Sí, correcto. Y pues no sé si ahí ya tocaría el juicio de Dios, saber si se quedó fuera de la iglesia por negligencia o porque quiso. Entonces ya se lo dejamos a Dios. La palabra de Dios dice pues que no podrán salvarse, pero acá dice también que fuera de los límites de la iglesia Dios establece otros modos de salvación. Entonces hay una forma muy radical a veces de mirar las cosas. Yo prefiero mirarlos a ellos como hermanos. Siempre me refiero a los hermanos como hermanos. Si les digo protestantes es porque protestan, pero que son hermanos, Es ahí una característica esa. sí, claro. Pues ¿cómo le dices al que miente? Mentiroso. Y Claro, el que protesta, pues es un protestante, está protestando. así es. No, y ellos lo sienten ofensivo, pero realmente hay que ser honesto, o sea, también hay personas de personas, porque hay quien sí lo utiliza de una manera Despectiva. burlesca, exactamente, despectiva, burlesca, pero por eso es que siempre es bueno utilizar bien las palabras, porque al final no es realmente una ofensa. Una persona, como bien lo apuntas, una persona que protesta se le llama que es un protestante. Un ladrón, una persona que roba se le llama ladrón, o sea, no es una ofensa, es una característica. Así como, eh, por ejemplo, decir Iglesia Católica, o sea, la palabra en sí católica sabemos que proviene del griego que significa universal. O sea, la Iglesia Católica no es una denominación religiosa más, no es así. No es una denominación más. No, es la iglesia que comenzó. O sea, que de ahí del tronco se soltaron ramas, ¿verdad? Y empezaron a formarse más, eso es otra cosa, pero que como lo quieren ver ahora, que la iglesia, como dicen algunos, la iglesia católica y los cristianos, ¿no? O la iglesia no sé qué y la católica, que lo ven como que es una denominación, no, o sea, por eso es que se habla de la catolicidad de la iglesia, o sea, la universalidad de la iglesia. Y hay una mala interpretación en eso también, y cómo cuesta a veces, hasta el mismo católico lo ve de una manera incorrecta.
Pero fíjate que lo que pasa que es lo que te digo, el católico ha caído en ese relativismo, ya no hay celo apostólico, ya no hay nada de eso en el defender, ¿verdad? Pues de buena manera, pero defender, a mí sí me han dicho, ¿usted es cristiano o es católico? Sí. Yo le digo, soy cristiano, por supuesto que sí. Y me dice, a qué iglesia va? Le digo, aquí a San Juan Diego. Pues no me dijo que era cristiano. Digo, por supuesto que sí, soy cristiano católico. San Paciano de Barcelona, que decía que soy cristiano de nacimiento y mi apellido católico. No sé. Mi nombre es cristiano y mi apellido católico. Y la gente no lo entiende. Una vez me pasó algo así, brother, una situación así media rara. Fíjate que tenía un amigo yo en el hospital y me tocó ir a visitarlo. Pues ya sabes que una de las obras de caridad, ¿verdad? De misericordia, no de caridad, de misericordia, es visitar a los enfermos. Y me tocó ir y yo estuve yendo varios días, le leía la Biblia y todo eso. Pero fíjate que unas personas, él trabajaba para un amigo mío. Entonces, las hermanas, la familia de ese amigo mío, lo estaban yendo a cuidar porque él era de allá de México y no tenía familia aquí. Entonces iban y lo cuidaban, pero ellos eran evangélicos. Y las personas, chulada de personas, brother. Bien buenas gentes y todo. Y ellos llegaban y me escuchaban a mí que yo le estaba leyendo la Biblia al brother. Y ahí estaba yo. Me la pasaba un rato. Yo le echaba la apologética al brother y todo. Le hablaba de todo. Pues ahí tienes, brother. Que en una ocasión ellas me preguntaron, me hicieron la pregunta incómoda. Oiga, hermano, ¿y usted a qué iglesia va? Híjole. Y yo le dije, ¿usted es cristiano? Ellos fueron los que me dijeron. Le digo, sí, sí soy. ¿A qué iglesia va? Le digo, ya voy en Pasadena a una iglesia que se llama San Juan Diego. ¿San Juan Diego? Le digo, sí. No, ¿sí la conoce? No, la verdad no, pero ¿esa no es iglesia católica? Le digo, sí. ¿Por qué? Me dice, no, es que usted me dijo que era cristiano. Lo soy. Lo soy, le dije, pero nosotros somos los primeros cristianos que venimos desde Jesucristo. Nada más que yo no sé, le dije, por alguna razón ahora ustedes son los cristianos, nosotros somos los católicos, le digo, pero nosotros siempre hemos sido católicos, digo, y cristianos también, pues, profesamos la fe en Cristo. Ah, ok. Y ya no me dijeron nada, me han dicho, no, nos vamos a agarrar a discutir. Sí, sí. Pero siempre con mucha educación uno tiene que defender su identidad. Es como si ustedes, imagínense, haga lo que su esposa. Si su esposa se llama María, dígale Erika para que vea cómo se le pone. Sí, Va a ver que no se va a dejar que le cambie el nombre. claro. Así también usted defienda su identidad de buena manera, pero siempre con ese celo de que usted es un hijo de Dios, linaje de Cristo. Entonces, usted es un cristiano y no deje que le quiten ese nombre. Excelente. No, pues vamos ya para ir finalizando, Javi, ya ves que tuvimos el retraso de la transmisión al principio para no demorar más esto. Un mensaje que te gustaría darle a todas aquellas personas, todos aquellos hermanos que de pronto están iniciando en este camino de la apologética. Para muchos es bien apasionante, realmente es un tema muy enriquecedor, conocer apologética, pero una apologética sana. ¿Qué les podemos decir, Javi, a estas personas que de pronto se han acercado inclusive a la iglesia porque la apologética les llamó, ¿verdad? ¿Qué les podemos decir a estas personas que de pronto tienen ese deseo de querer compartir la fe de esta manera a través de la enseñanza de la apologética? Bueno, pues para empezar, les voy a decir que el Catecismo de la Iglesia Católica, a todos aquellos que van comenzando, numeral 133, dice así: la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, San Jerónimo. Para empezar, si usted quiere practicar la apologética, déjeme decirle que la apologética es muy buena para su defensa de la fe, para mantenerse en el caminar y para alumbrar a otros, no para humillarlos, no para sobajarlos.
no para que se convierta en un pandillero de las redes sociales. Así No, es. porque muchos practican eso. Si usted va comenzando, acérquese a un buen curso de formación, acérquese a su sacerdote, platique con él, búsquese un buen guía espiritual que le diga sus cosas en su cara, que se les diga como son, para que lleve una buena guía, porque si no, se va a ir a estrellar. Y en lugar de alumbrar, va a romper los otros focos y va a dejar todo en oscuridad. Entonces, lea la palabra de Dios, fórmese, lleve una vida sacramental, llévela bien, para que sea el Espíritu Santo quien lo respalda y no sea usted nada más el que quiera hacer algo. No me acuerdo quién decía, había un, había un santo que decía que hacer el bien que Dios no quiere es hacer el mal. Entonces, no haga cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Ahorita si usted entra en redes sociales, está plasmado de muchos apologistas, Sí. que se dicen apologistas, que se dicen evangelizadores, que se dicen de todo. Tenga cuidado usted convertirse en un número más. No quiero yo desanimarlo, al contrario, la mies es mucha y los trabajadores son bien pocos. Y está mi brother que siempre lo he invitado y le he dicho, brother, échale ganas, brother, ocupamos gente como tú. Ahí está Luis, que yo se lo he dicho, pero siempre lea las escrituras y mire sobre todo catecismo de la Iglesia Católica. Usted nos mira a predicar, catecismo, catecismo, capítulos y versículos, una encíclica, una carta magisterial, todo eso. Y no se desanime, brother. Su momento va a llegar y usted va a ser de los meros buenos. Pero fíjese, hágalo de buena intención, no por suscriptores, no por dinero. No lo haga por sobajar a los demás, por ganar fama, por ego personal. No, siempre hágalo pensando que es Dios mismo el que está hablando a través de usted y siempre pidiéndole a Dios que sea Él el que se mire y no usted. Usted nomás es un instrumento nada más. Nosotros somos instrumentos aquí, el que tiene que mandar, el que tiene que brillar es Cristo como en el Evangelio de hoy. Para que aquellos, si usted es luz, esos magos van a venir, esos reyes, esos 3 reyes magos buscando a Dios. Así, para que lo encuentre, para que el pueblo encuentre a Cristo, lo va a hacer a través de usted, que usted sea esa estrella que guía a aquellos que no saben ni para dónde ganar. Usted tiene que ser esa estrella como en el Evangelio de hoy, que guió a los reyes magos hasta Cristo, hasta Jesús, para que le adoren. No sea piedra de tropiezo, en lugar de estrella va a estar estrellado y va a estar piedra ahí abajo, se va a romper en pedacitos. Échele ganas, brother, yo lo espero. Y cuando usted le quiere echar ganas, comuníquese conmigo y aquí juntos le echamos a ver consejos, lo que sea, y lo apoyamos. Amén. Eso es. Amén. Amén. Gracias, gracias, Javi. De verdad, yo quiero, antes de finalizar, yo nada más quiero agradecerte, bueno, agradecerle a Dios por tu vida, porque lo voy a decir aquí en el canal, de hecho, el que más ha sido de las personas que están en las redes, voy a decir, la única persona que me ha motivado a poder trabajar más ha sido Javier. Él es el que me ha estado apoyando, el que me está dando, orientando cómo hacer, ¿verdad? Herramientas, ha sido él realmente y gracias a los consejos que he recibido de él, es porque también estamos en esta labor. Como lo decía al principio, hermanos queridos, mire, el trabajo del evangelizador que está tanto frente a un ambón predicando o el que está aquí frente a la cámara en las redes sociales, es un trabajo complicado, la verdad, y con demasiada responsabilidad que uno mismo se ha puesto la soga en el cuello. Nadie le puso la pistola a uno. Es así. O sea, Javier tiene ratos transmitiendo, yo tengo no mucho tiempo, pero a mí nadie me vino a poner la pistola, el cohete en la cabeza y me viene a decir, o te pones a predicar o te mato. Nadie. Es nada más por el deseo de transmitir la palabra de Dios, aún siendo burla de muchas personas que uno conoce. Aún siendo burla y siendo criticado por otras personas. Algunas personas no les gustará las transmisiones de Javier,
¿verdad? Como muchos de las personas que lo siguen se podrán dar cuenta que recibe miles y miles de comentarios, muchos de ellos negativos, pero él ya ha dicho claramente pues, que no es razonable estarse poniendo a ver todo ese tipo de críticas. De verdad, la persona, como ya lo ha dicho también Javier en otras transmisiones en su canal, la persona que está frente a la cámara no es un semidios, es una persona con errores, es una persona que puede equivocarse al momento de decir algo, al momento de actuar. Sin embargo, siempre estamos aquí con el deseo de poder transmitir para todos ustedes que tenga algo de utilidad para todos y que todo pueda ser aprovechable, hermanos queridos. No me queda más que agradecerte, Javi, de verdad, por el tiempo, por el apoyo, y esperemos en Dios pues, que no sea la última vez. De verdad, pido disculpas nuevamente a todas las personas y también a Javier por los problemas técnicos que se me presentaron. No contaba de verdad con que se fueran a presentar así, pero agradezco de verdad el tiempo que has dispuesto para poder acompañarnos en el canal. No, hombre, brother, el placer es mío. Muchísimas gracias a toda tu audiencia. Espero que, pues, que este video sea de gran bendición, que se suscriban a tu canal. Y pues yo estoy contento, presto y dispuesto siempre a poner el pecho a las balas. Es un decir nada más, ¿eh? No vayan a pensar que no lo van a agarrar literal. Sí, no voy a decir que es literal. Sí. Y a servir siempre con todo gusto contigo. Yo te dije, brother, cuando tú quieras, yo ahí voy a estar. Y aquí estoy. Y si próximamente me dices, brother, otra vez, yo vengo, no te preocupes. Estamos para echarnos la mano. Y como dije yo, la mies es mucha, los trabajadores pocos. Los pocos que hay quieren enriquecerse y eso no está bien. Aquí Así estamos bien. Por eso bien decía San Pablo, si predicar el evangelio por cuenta propia, ciertamente merecería un salario, mas como me es una carga impuesta por el Señor, no tengo derecho a nada. Entonces estoy contento de estar aquí contigo y espero en Dios que no sea la última vez también. Gracias. Claro que no. Yo de verdad te agradezco. Católica. Así es, Conciencia Católica. Gracias. Sigan también al hermano Javier Morales en sus redes sociales. Aparece en el canal de YouTube como Javier Morales. Y en su página de Facebook también con el mismo nombre, ¿verdad, Javi? Javier Morales también. Sí, el mismo que viste y calza. Así mismo es, así estamos. Hermanos queridos, vamos a dar por finalizada esta transmisión. Vamos a finalizar como en todas nuestras transmisiones, con una oración, con la oración que nuestro Señor nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Gracias, hermanos queridos, por su tiempo. Gracias a Javier. Y recuerde, como siempre digo, al finalizar las transmisiones, antes de utilizar la Biblia como espada, utilícela primero y aprenda a utilizarla como un espejo. Que tengan una bendecida noche. Gracias, Javi. Nos vemos en la próxima vez. Dios mediante. Que tengan una buena noche, un buen inicio de semana. Dios les bendiga. Paz y bien para todos.